porque está nuestro compañero Jonathan Fabián allí en otro punto de Italia, a quien le damos la bienvenida. Jonathan, bueno, buen día para nosotros. Estás en el Vaticano allí. Diego De Luca, Antonella Piersanti te saludan. Bien, Estamos Diego. tomando contacto, sí. ¿Escuchás? Sí, Johnny, te escuchamos. ¿Nos recibís bien? Ahí los recibo bien. Bueno, hola Diego, hola Antonella. Bueno, acá estamos en este día y en esta jornada intensísima en el Vaticano. Desde muy temprano se sonaron las campanas a pasadas las 9:15 salió el cuerpo, el féretro del Papa Francisco y caminó 9:30, ya estaba ingresando a la Basílica de San Pietro, entre 9:15 y 9:30, transitó un rato por la Piazza San Pietro y a las 11 en punto se abrieron las puertas y ya hay gente, hay muchísimas personas que están llegando a San Pietro por la vía de la Conciliación, pero ya en mucho orden, con mucha tranquilidad, están entrando por el sector derecho y saliendo por el sector izquierdo, van saludando, se acercan hasta el atrio del Papa Francisco, para destacar lo que venimos hablando Diego y Antonella en las diferentes emisiones del Canal 26, la simpleza y marcado desde el inicio, el ataúd del Papa Francisco está a ras del piso, un poquito elevado nada más. Eso ya nos marca una distancia de todo lo que era en los catafalcos, en los tres ataúdes, y totalmente elevados. Y esto es un signo, venimos hablando de que siempre el Papa se proclamó como uno más, pese a obviamente ser el jefe de Estado del Vaticano. Bueno, Jonathan, vos tuviste la posibilidad, la oportunidad de conocerlo, de estar con él, de saludarlo inclusive. Quiero preguntarte por las sensaciones que te transmitía, pero también hay información respecto del arribo de un cardenal. Bueno, en este momento en que se habla tanto del sucesor, del cónclave, que se hará más adelante, por supuesto, pero quiero hacer foco en estos ítems. Primero en tu vivencia personal cuando lo conociste a él y luego en esto a lo que hacía mención respecto de un cardenal que arribó allí al Vaticano. Estamos compartiendo las imágenes justo. Bueno, si estamos compartiendo las imágenes, te voy contando y después te digo las vistas personales, que son Dale. muy también importantes en este momento. Bueno, a la salida, esto habrá sido a las 10:30 de la mañana del Vaticano, vimos un cardenal, obviamente nosotros tenemos los nombres, pero no nos conocemos a todos los cardenales, y empezamos a ver que caminaba casi por la vía de la Conciliación, que es esta en donde estoy yo, escoltado por 2 policías, pero digamos que inapropiado para ser la personalidad que era, y claro, una avalancha de los canales de televisión. Nosotros empezamos a filmar, como estaremos viendo en la imagen, con el celular, y empezaron a preguntar, muchos no sabían qué era, preguntar, ¿usted es italiano? Sabíamos que no era italiano porque hablaba inglés, de arranque dijo, saludó en inglés, dio como una bendición, no quiso hablar, pero sí se quiso mostrar que estaba caminando. Y después investigamos bien quién es, y es un cardenal canadiense, se llama Christopher Collins, Thomas Christopher Collins, y el dato es que fue arzobispo de Toronto entre 2006 y 2023. Más de 15 años de arzobispo, es uno de los cardenales que, por llamarlo de alguna manera, tiene mucho peso en el Vaticano, y además es papable porque tiene 78 años. Entonces, bueno, uno nunca sabe con quién se va encontrando, porque después salieron otras personalidades, pero cada momento que está pasando acá, Diego, es muy relevante y también nos abre un horizonte de información y de investigación, porque no todos los cardenales son papables, porque solamente los que tienen menos de 80 años. ¿Quién tiene más peso en la curia? Porque hablamos que está Kevin Farre, que es el camarlengo, pero también estábamos informando en las distintas emisiones de que quien toma muchas decisiones en este momento es el presidente del Colegio Cardenalicio, que es Giovanni Battista Re, que, por citar ejemplo, Joseph Ratzinger, antes de ser papa, fue el presidente del Colegio Cardenalicio y que fue quien presidió la homilía y la misa en el funeral de Juan Pablo II, y Giovanni Battista Re, italiano, va a ser quien presida
la misa del funeral del Vaticano, pero no es papable. Ahí está el detalle, tiene 91 años, pero su injerencia es muy importante en la curia romana, porque como les decía, además del camarlengo, que no es quien tiene ahora la potestad, sí tiene la responsabilidad de la organización, pero es Giovanni Battista Re, el presidente del colegio cardenalicio, quien va tomando las primeras palabras y va llevando, digamos, como va siendo la guía hasta la organización del cónclave. Y por eso quien nos encontramos, vimos que era un cardenal con peso fuerte por su caminata, porque se paró, porque era conocedor de que se estaba metiendo en la vida de la conciliación, donde está la gente. Bueno, no habló de una bendición, pero se dejó mostrar por 5 minutos. Ese cardenal es el cardenal canadiense, como le decía, Christopher Thomas Collins. Bien. Y ahora, volviendo a las sensaciones, lo que me preguntabas, Diego, sí. Para nosotros, obviamente que es muy especial porque es el Papa argentino. Y después, para mí en lo personal, como vos bien decías, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y hoy, viendo toda la información, todo lo que la gente también empieza a valorar o apreciar o a distinguir del Papa Francisco, yo tuve la fortuna de palparlo y de comprobarlo desde los primeros meses de su papado. Por ejemplo, yo vine en agosto del 2013, a poco menos de 6 meses cuando asumió, y en una reunión por el Ferro Agosto, el feriado acá en Italia, se fue a la zona de Castel Gandolfo, donde están los papas, donde estaba el Papa emérito Joseph Ratzinger y donde es la estancia veraniega de los papas, pero él se fue solamente para hacer una misa, pero en un momento más tarde volvió caminando, volvió con un auto y paró porque había 30 personas gritándole Papa, Papa Francisco, Padre Jorge. Esas 30 personas, la mayoría éramos argentinos, entonces él frenó, hizo que la policía no entendiera lo que estaba haciendo, solamente para bajarse y saludar, y se quedó 15 minutos dándole la mano a cada uno de nosotros. Claro. Y eso pasó en más de una oportunidad. ¿Por qué hago este ejemplo? Por la cercanía de la gente, porque en el 2016 me lo volví a encontrar dentro de una aula, cuando se armó por la paz, que estaba Maradona, bueno, ahí que salió hablando Maradona, que este Papa le daba confianza, no así los anteriores, y ahí me lo encuentro, él subiendo una escalera y yo bajando, y le digo, Padre Jorge, y me viene a saludar y me da un abrazo, como si fuésemos amigos, y eso es lo que tenía, el contacto, el querer estar cerca. ¿Y por qué también lo remarco esto varias veces? Porque tal vez eso fue lo que precipitó el fallecimiento el lunes, porque las condiciones del Papa no estaban el domingo para que el Papa salga a hablar. No estaban. Venía de la internación de una neumonía bilateral, se había hablado de los médicos de acá del Vaticano, las severas consecuencias que tenía, en un Papa que recordemos que tiene un pulmón, que tuvo graves consecuencias por la neumonía de respiración, además había recibido transfusiones de sangre por anemia. Bueno, todo eso no importó, porque el Papa, si no estaba internado, aunque no podía hacer más que felices Pascuas, dijo, habrá pensado, es lo que pensamos, si no estoy internado, por lo menos salgo al balcón. Y fue por más, bajó con el Papa móvil, y lo vimos ahí, yo que como con la experiencia que tengo de poder haber compartido algunas palabras y saber la vitalidad, para mí fue una emoción verlo, pero también fue un estado de alarma. La primera vez que lo veo y que lo veo tan débil, tan vulnerable, porque no podía levantar la mano. Se lo notaba que estaba casi queriendo esforzarse para decir Felices Pascuas, después dijo Felices Pascuas, hizo la señal con las manos apenas pudiendo moverlas, y después bajó. Se atrevió a bajar con el Papa móvil. Claro. Entonces, como decimos más en argentino, murió con la suya. Exacto. Murió estando en su ley, al lado de la gente, en su ley.
Sí, exactamente. Bueno, Johnny, esto que nos contás, que lo pinta de cuerpo entero, no solo, insisto, lo que lo llevó a ser el Papa, a ser electo como Papa en su momento, sino lo que caracterizó su papado durante esos 12 años, que nada cambió, que no se movió un ápice de su accionar, de su pensar, de su sentir, y que fue coherente. Quiero preguntarte un poco por el ambiente, ¿eh? Aquí son 7:17 de la mañana, entendemos que es cerca del mediodía allí, pero ¿cómo está en estos momentos, ya habiendo pasado un par de días de la noticia del fallecimiento, del deceso de Francisco? ¿Qué percibís, qué sentís allí en cuanto a la gente, qué semblanteás? Mirá, Diego, como vos bien decís, acá ya pasó el mediodía, se está transitando con tranquilidad, como les decía en un principio. Hay mucha gente joven, hay mucha gente joven. Y eso también refleja otro de los legados de Francisco, siempre dándole importancia tanto a los ancianos como a los jóvenes. Él llegó a decir muchas veces, no hagamos negocio con los jóvenes, no nos aprovechemos de los jóvenes ni de los pobres. Siempre habló en defensa de los más jóvenes y de los más ancianos. Y esto hoy se ve reflejado. Se ve reflejado por mucha gente joven de todos los países que va llegando a Roma y que va llegando a la plaza, pero con total tranquilidad e incluso, te diría, con ánimos de nostalgia, de llantos, pero de emoción, también de alegría por poder ingresar. Y por eso también se hacen varios días el velatorio, porque se sabe que va a venir mucha gente y va a estar abierto desde hoy hasta las 12 de la noche. Se abre mañana a las 7 de la mañana la basílica para el ingreso de los fieles, que ya van a estar desde mucho tiempo antes, esperando para hacer los primeros ingresos, desde mañana hasta las 12 de la noche, y el viernes desde las 7 de la mañana hasta la tarde, hasta las 18, 19 horas, porque ahí ya se va a preparar para el funeral propiamente dicho, que va a dar lugar el sábado a las 10 de la mañana aquí atrás, en la Basílica de San Pietro, que lo presidirá, como les decía anteriormente, el cardenal Giovanni Battista Re, el presidente del Colegio Cardenalicio, y de allí es una ceremonia que va a ser duradera. Pasado el mediodía, no tenemos la hora exacta, pero más llegado a la tarde, va a ser trasladado a la Basílica Santa María de la Maggiore, donde el Papa Francisco decidió descansar y que sus restos reposen en Santa María de la Maggiore. Allí se va a hacer la inhumación final a la tarde del sábado. Claro, y esa decisión, Jonathan, donde el Papa Francisco con anterioridad se anticipó, por supuesto, por su figura, pero también por sus deseos y por su percepción a dónde descansarían sus restos, tiene mucho que ver inclusive ahora, ¿no? En la eternidad, porque significa para la Iglesia Católica un mensaje más dentro de todos los que dio, de tener los pies en la tierra, como él siempre decía, de estar con la gente, de que ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica no lo mantenga aislado. Esto también es un hito, su decisión en donde descansan sus restos. Y para Italia es significativo. Es muy significativo, Antonella, y también es otro mensaje. Cada decisión de Francisco deja un mensaje. Está en la Basílica Santa María de la Maggiore, entre otras cosas, por su devoción por la Virgen María. Y entre otras cosas, uno de los principales fundamentos de este legado que nos deja el Papa, ya hablamos del diálogo interreligioso, ya hablamos de ser el primer Papa que pidió perdón por los abusos sexuales de la Iglesia, pero también Bien. se agregó a la inclusión de la mujer en la Iglesia. Sin duda. Esto fue muy controvertido. Bueno, Y no es casual que vaya a una basílica en su devoción por la Virgen María, Santa María de la Maggiore. Y otro detalle más, hoy en el canal Vatican News, mientras se estaba transmitiendo en directo, había una monja al lado de la transmisión oficial, como guiando lo que estaba sucediendo. Todo esto Jonathan, tiene que ver con el legado de Jorge Bergoglio. impecable trabajo. Queremos agradecerte, por supuesto, y bueno, vamos a seguir en contacto a lo largo de toda la programación del canal. Gracias. Así es, Diego y Antonella, hasta luego.
La información del deporte en un solo lugar, con presencia en cualquier evento alrededor del mundo. Fútbol, básquet, hockey, tenis, vóley y todas las competencias las encontrás en mundialdefondo.com. @mundialdefondo.ar en Instagram, Mundial de Fondo en YouTube y en Facebook. Escanea el QR y vas a entrar a mundialdefondo.com.